mi recomendación es que hagan cosas sencillas, que escriban cosas muy sencillas, sobre todo si son primeros guiones, para que de repente los puedan hacer, ¿no? Porque si se les ocurren cosas muy, muy complicadas, de repente no lo van a hacer y se van a frustrar porque de repente escribieron algo que va a ser difícil, sobre todo muy caro de realizarse, ¿no? El cine es carísimo, el cine es muy complicado justamente por eso, porque cada etapa, digamos, de la realización, desde llegar a rodaje, luego la postproducción, etcétera, se va mucho el dinero, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, cuando hace una obra de teatro, ¿no? Que, digamos, es posible, ¿no? De hacerse, digamos, con unos medios normales, ¿no? El cine se encarece, ¿no? Siempre, por cada minuto, digamos, que uno avanza con el proyecto, ¿no? Lo que uno tiene cuando uno recién tiene una cosa así desordenada en su cabeza, es eso, es solamente una idea de película, sea de corto o sea de largometraje, ¿no? ¿Qué es lo básico que uno tiene que tener para esta idea? Uno tiene que saber quién es el personaje de esta película o los personajes y tiene uno que saber cuál es su conflicto. ¿Qué es esto del conflicto, no? Para los que de repente nunca han llevado clases que tengan que ver con dramaturgia y estos temas, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que saber que en todas las películas hay algún personaje al que nosotros vemos, digamos, en un inicio, digamos, una vida que es como su normalidad, por decirlo, que puede ser también una normalidad en conflicto, ¿no? Pero que de pronto pasa algo que irrumpe en esta vida y que es el conflicto de la película, ¿no? Ahora, pueden darse casos de películas, por ejemplo, en las que todo es como la paz y de pronto hay un problema, ¿no? Algo por resolver, ¿no? Entonces, a uno claramente siente ese conflicto, ¿no? Pero hay películas en las cuales ya el personaje vive en una situación conflictiva, pero empieza como algo nuevo dentro de esa situación conflictiva, y ese es el conflicto de la película. ¿Mm? Entonces, eso es lo que uno va a desarrollar a lo largo, digamos, de todo este cortometraje, o bueno, largometraje, porque esta teoría en realidad es la misma para corto que para largo, ¿no? La diferencia con el largo es que, bueno, todo esto ya se complejiza más porque hay subtramas, muchísimos más personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, eso es lo principal, saber quién es tu personaje y cuál es su conflicto, qué es lo que le pasa, ¿no? A mí me gusta mucho explicar esta idea, por ejemplo, con esto de pero un día, ¿no? Con esa idea de pero un día pasó algo, ¿no? Que básicamente es lo que ustedes, por ejemplo, cuando ustedes cuentan cosas, ¿no? Vamos a ponernos en la vida real, ¿no? Ustedes de repente puede pasar un día en el que no pasa nada, todo es muy aburrido, pasa otro día que no pasa nada, todo es muy aburrido, pero un día, de pronto te encuentras de repente con alguien del pasado, ¿no? Y que no veías hace muchos años y que de alguna manera, yo qué sé, uno tuvo una amistad, una relación, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, quieres contarlo, ¿no? Entonces vas y lo cuentas de pronto porque te ha emocionado encontrarte con esa persona, ¿no? Entonces, pero un día, ¿no? X persona se encontró con, y a partir de ahí sucedió algo, ¿no? Entonces, nosotros al momento de contar cosas, las cosas que contamos con emoción, es porque de pronto se ha dado un cambio en nuestra normalidad. Hemos visto a alguien que no veíamos hace tiempo, ha pasado algo que no era lo normal que sucediera todos los días, has visto algo, digamos, que de repente no veías todos los días, y eso es lo que vas y cuentas a tu casa, ¿no? Entonces, lo mismo es en las películas, la vida de las películas es eso, es que de pronto una persona que está en su situación normal un día le pasa tal cosa, ¿no? Vamos a poner este ejemplo con películas muy conocidas, ¿no? Que yo no sé si ustedes son cinéfilos, no sé bueno, si les gusta ver películas de todo tipo, entonces vamos a tratar de poner ejemplos con películas que asumo que casi todo el mundo ha visto, ¿no? Para no va a poner así en plan rebuscado, porque de repente no van a saber qué películas son, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo así, no sé, de una película muy conocida, tipo El Señor de los Anillos. Yo creo que la mayoría ha visto una película como El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Quién es el personaje principal de esa película? Es Frodo, efectivamente, ¿no? Tenemos a Frodo, que es este hobbit, ¿no? Que es un personaje así chiquitito, ¿no? Eh, pero un día, ¿no? Él que tiene una vida completamente apacible, se le aparece, ¿no? Digamos, otro personaje y le da este anillo, ¿no? Este anillo del poder que es el que va a desatar absolutamente todo el conflicto de la película a lo largo de 9 horas, ¿no? Y eso es, o sea, ese es el conflicto. O sea, un día un hobbit recibe un anillo, que es como un anillo del poder, ¿no? Que se lo encargan para que él se desprenda de él finalmente. Va a tener que emprender toda una aventura, ¿no? Con un montón de personas, ¿no? A lo largo de estas 9 horas, ¿no? Para poder deshacerse de ese anillo, ¿no? Se lo dan a él porque él es una persona como inocente, ¿no? Por eso confían en que él no se va a corromper con todo el poder que tiene ese anillo, ¿no? Entonces, y eso es, o sea, ese es lo que podría ser la idea básica. Ese es el storyline también de la película, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan que esa idea básica de personaje con su conflicto es el storyline de la película. El storyline es como la sinopsis corta, es lo que nosotros nos anima a ir a ver las películas normalmente.
¿no? O sea, que nos ponen quién es el personaje, cuál va a ser su conflicto, pero ahí te lo dejan. No te dicen en qué va a acabar la película, porque evidentemente no te van a matar al final. Entonces, esa pequeña descripción, esa sinopsis corta de 3 líneas, o máximo 5 líneas, esa es una storyline y esa es la idea básica, digamos, a través de la cual nosotros vamos a aprender, digamos, a desarrollar esta historia. Entonces, no tienen que saber en qué termina la historia, no tienen que saber bien qué le va a pasar en todos los momentos al personaje, pero aunque sea, tienen que tener un punto de partida. Tienen que tener esto, personaje y su conflicto. Ahora, esto de acá también se adapta a los géneros, ¿no? Que es algo que de repente vamos a hablar más adelante, ¿no? Que claro, no todas las películas tienen los mismos ritmos, no todas las películas tienen las mismas características al momento de hacer esto, ¿no? Pero así sea una película de acción, así sea una película, digamos, ritmos más contemplativos, así sea una película cómica, así sea una película de drama, sea el género que sea, esto está ahí, sea la película que sea. Entonces, digamos que eso es una cosa que ustedes podrían, digamos, como hacer un ejercicio, a ver la última película que vi, a ver cuál es el personaje principal, cuál es su conflicto, ubicar en qué momento empieza el conflicto, que a veces la gente no lo sabe ubicar bien. ¿Por qué? Porque piensan que algo más grande que sucede luego es lo que es el conflicto, pero no, es el momento en que empieza el problema, es el momento del problema, el momento en el cual la vida cambia, porque pasó algo, digamos, que la cambió. Pero acá hay ciertas reglas, ¿no? También para escribir en un guión. Hay que escribir siempre en tiempo presente. Lo pongo acá porque esto es bien importante. Escribe en tiempo presente, en tercera persona. Desde la idea, es bueno ya acostumbrarse a escribir en tiempo presente y en tercera persona, ¿no? No estén escribiendo yo hago las cosas o algo así, ¿no? Hay que escribir siempre como que él, ella, bueno, ellos, ella, como sea que quieran escribir, digamos, como sean los personajes, siempre escribirlo como una persona, otras personas a las que les pasan las cosas, ¿no? ¿Y por qué se escribe en tiempo presente? Que este es el lenguaje de guión, porque las cosas suceden ante nuestros ojos en una pantalla. Es como el presente es el que nos está, o sea, nosotros vemos de la película que va avanzando en presente, entonces es el lenguaje del cine, siempre en presente, se escribe en presente la idea, la sinopsis, el tratamiento, el guión, ¿no? En fin, todas las etapas, digamos, de escritura de una película, se escriben siempre en tiempo presente. Bien, ¿se entiende este primer pequeño concepto que les estoy dando? El personaje con su conflicto, ¿sí? Que esa es la base Sí, de muchas ficciones, o sea, no estamos hablando solamente de cine, ¿no? Eso también puede darse en literatura, puede darse en teatro, ¿no? Pero bueno, esta es también la base para el cine, ¿no? Bien, ahora lo que quiero es un poco darles lo que viene a continuación, ¿no? Luego de esta idea, ustedes normalmente lo que hay que desarrollar, acá en Perú a veces, para los chicos que son de audiovisuales, de repente no les han dicho que hagan esto, pero por eso me importa ponerlo acá para que tengan claro, ¿no? Luego de esta idea, el próximo paso es hacer un tratamiento narrativo. ¿Qué es esto de un tratamiento narrativo? Un tratamiento narrativo es básicamente contar de principio a fin todo lo que pasa en esta película. Y estamos hablando de acciones, imágenes y sonidos, ¿no? Entonces, esto no es un cuento, esto no es un texto con estilo literario, esto no es un texto, digamos, con metáforas, no, no. O sea, este es un tratamiento narrativo pensado para el audiovisual. Es decir, tiene que estar muy bien escrito, correctamente escrito, pero tiene que estar pensado en acciones de personajes, lo que se ve y lo que se escucha. La gente siempre se olvida normalmente de lo que se escucha, es algo que siempre es una pata coja al momento de escribir, que la gente siempre ve las cosas, pero no sabe bien qué es lo que se escucha. No importa, eso todo ya luego puede solucionarse cuando uno va haciendo ya la primera o la segunda versión de guión, ¿no? Entonces, ese tratamiento narrativo ya no solamente este punto de partida del personaje con su conflicto, es ya imaginar qué es lo que pasa con este personaje en todo, digamos, su devenir hasta poder solucionar el conflicto o no, ¿no? Porque a veces los conflictos, bueno, se solucionan para bien y otros se solucionan para mal. Podrán haber finales tristes, podrán haber finales que son alegres, ¿no? Todo depende también del tipo de película que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces, este tratamiento narrativo tiene varias características. Como les dije, es la historia de principio a fin. Lo voy a escribir acá, por si alguien que no está escuchando bien porque tiene mala señal. Historia de principio a fin, ¿no? Obviamente en tiempo presente, en tercera persona, ¿no? Es escribir las acciones de los personajes, las imágenes, o sea, lo que se ve, ¿no? Y
los sonidos. Ese es un guión en realidad. Un guión es una descripción de acciones, imágenes y sonidos. Ahora, ¿qué cosa no se puede incluir en un tratamiento? No, no puede haber diálogos. Puede haber diálogos, los diálogos están parafraseados, ¿no? O sea, quiere decir que de repente si quieren poner lo que alguien habla con alguien, dicen, bueno, el personaje tal con el personaje cual, hablan acerca de, yo qué sé, lo que vieron el día anterior y que los sorprendió mucho, ¿no? O hablan acerca de lo que van a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces se parafrasea, ¿no? Todo, pero no se pone el diálogo, no abren comillas y dicen, fulanito dijo tal cosa, ¿no? Esto es luego ya para la primera versión de guión. ¿No? Entonces, todo esto es un poco para que vean que hay un orden, hay un rigor al momento, digamos, antes de llegar, digamos, al guión. ¿No? ¿Qué otra cosa no puede haber? No puede haber encabezados de escena. Todo para la gente que realmente ya viene de teatro también, ¿no? No pueden ustedes estar poniendo, digamos, el lugar, si es de día, de noche, eso todavía no. ¿Por qué? Porque es importante más hacer un tratamiento, porque en realidad, si ustedes no escriben el tratamiento y saltan de frente de la idea al guión, hay muchas cosas que van a escribir de repente en ese guión que lo hacen sin esta etapa que está en medio, que al final no van a quedar. Entonces va a ser muy difícil, es muy difícil cortar, cambiar de lugar todo, cuando uno ya ha puesto el encabezado de, por ejemplo, yo qué sé, casa, fulanito, exterior, jardín, exterior día, ¿no? O el dormitorio no sé quién, interior noche, ¿no? Ya cortar esos encabezados es súper difícil luego empezar a cortarlo todo. Entonces, el tratamiento es como un texto en el cual así uno escribe, 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 escribe. No se preocupen de poner encabezados, ni títulos, ni diálogos. Solamente uno escribe todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, ¿no? Y lo que hacen los personajes, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, el tratamiento es importantísimo porque es el único momento en el cual uno es libre de estar poniendo numeritos, ¿no? Porque los guiones luego tienen esto de poner números, ¿no? Junto con los encabezados de escena, y ya luego se te empieza a mover todo el formato, ¿no? Entonces, acá uno escribe, 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 escribe. Estoy ahorita soltando las ideas, pero luego vamos a ver un ejemplo para que entiendan mejor a qué me refiero con tratamiento, ¿no? Y luego en qué se convierte esto, ¿no? Cuando se convierte en un guión, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Eh, ¿Qué más, no? Digamos, en realidad en los tratamientos, ustedes tienen que imaginar lo que sucede hasta donde puedan, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que de repente no se imaginan claramente a veces las locaciones, a veces no se imaginan claramente la vestimenta, bueno, eso no se pone, lo que no se imagina en realidad todavía para esa etapa de trabajo, que es también una etapa inicial, pues no lo ponen, no pasa nada, ¿no? Hay gente que tiene imaginación mucho más desbordada que otros y no quiere decir que no vayan a llegar bien, digamos, a la etapa final de guión, ¿no? Hay gente que tiene imaginación muy audiovisual y otra no tanto, le va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, porque esta es una imaginación, eso, que uno se imagina la película, ¿no? Uno tiene que imaginar la película tal como la vamos a ver. Bien, ¿cuál sería el próximo paso, no? Digamos, antes de llegar a guión, como ven, hay muchas cosas que hacer antes de guión, ¿no? Hay que hacer una escaleta. Ahora, en el caso de un guión de corto, uno podría saltar de frente del tratamiento a la primera versión de guión. En un largometraje esto es imposible, ¿no? En un largometraje uno tiene que pasar por la etapa de la escaleta. ¿Qué cosa es la escaleta? En el caso, digamos, de lo que estamos ahorita hablando, ¿no? De un tratamiento que va a llegar en el momento a guión, ¿no? Sería como un tratamiento, vamos a ponerlo así, un tratamiento con encabezados de escena, ¿no? Eso sería realmente la escaleta. Ahora, mucha gente de repente ha trabajado en televisión, ¿no? De repente tiene otro concepto, digamos, con la escaleta. Es más, trabajan a veces sin tratamiento y trabajan de frente con la escaleta, ¿no? Y las escaletas son como muy breves, ¿no? O sea, ponen el encabezado de escena y así muy brevemente las acciones y no han pasado por la etapa anterior de tratamiento. Ahora, en cine se recomienda no hacer eso, se recomienda primero hacer el tratamiento, luego hacer algo que nos vaya cada vez acercando más al guión. Es decir, no es que hay que acortar lo que hemos escrito el tratamiento, sino que ese tratamiento, bueno, revisarlo, va a haber que corregir, se van a ocurrir nuevas cosas, pero ahí sí ya poner los encabezados de escena. Para que eso suceda y que sea más fácil, en el tratamiento,
cada párrafo debe corresponder con una locación, porque esa locación es luego lo que se va a convertir en una escena, ¿no? Eso no sé si queda claro, ¿no? Las escenas se corresponden con locaciones, en este caso, ¿no? O con situaciones distintas en una misma locación, ¿no? Es decir, entonces, si nosotros estamos escribiendo nuestro primer tratamiento, ¿no? Primero estamos en, no sé, pues estamos en un parque, y todo sucede en un parque, y de ahí nos vamos a ir a un colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese primer párrafo que sucede en el parque es un párrafo. Todo lo que sucede en el colegio va a ser otro párrafo. Todo lo que sucede en la calle, de pronto en un paradero, es otro párrafo. Todo lo que sucede luego digamos, no sé, en otro punto de la ciudad, es otro párrafo. Cada vez que cambiamos de locación, vamos a abrir un nuevo párrafo. Y eso nos va a ayudar a luego poner estos encabezados de escena, ¿no? Que corresponden normalmente con locaciones distintas, ¿no? Es decir, o sea, cada vez que nosotros vemos un párrafo distinto, mira, acá va a haber... A veces uno no se da cuenta, ¿no? Que habían locaciones distintas, entonces ese es el momento, digamos, de corregir también. Todos estos son documentos previos a escribir un guión, ¿no? Entonces uno puede ir corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Entonces, ¿por qué son necesarios? Porque de alguna manera así llegamos a la primera versión de guión habiendo ya revisado, habiendo ya corregido, habiendo repensado lo que hemos escrito en un primer momento, ¿no? Porque a veces cuando la gente es muy joven, sobre todo en la universidad, hay esta tendencia, ¿no? Ya quiero escribir guión, y pum, pum, ya se pone a escribir, ponen uno, ya no hacen todo este trabajo previo, y luego lo que pasa es que podría haber quedado mucho mejor ese guión si es que hubieran hecho todos estos pasos, digamos, si hubieran seguido este rigor, digamos, que es el rigor normal del cine, ¿no? ¿Se entiende esto hasta aquí? Sí, se entiende lo que es, digamos, la escaleta, de esta escaleta que estamos hablando para cine sería esto, ¿no? Sería este tratamiento con encabezados de escena, ¿no? Y luego de eso, luego de esa escaleta, ya vendría la primera versión de guión. ¿Y por qué pongo la primera versión de guión? Porque hay que acostumbrarse a que un guión se tiene que reescribir. Esto es como la literatura, de otra manera, pero es como la literatura. Hay que escribir, reescribir, 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 ¿no? Hasta que por fin, digamos, uno llega a la versión que es la que uno va a llevar a la pantalla, ¿no? En el caso de un corto, ya, no es necesario tantas reescrituras, ¿no? Porque es un corpus, un material más chiquito, ¿no? Pero en el caso de los largometrajes, bueno, uno puede pasar años en realidad, ¿no? Reescribiendo una película hasta que por fin llega ya, digamos, a hacer la versión de rodaje, básicamente. Incluso hay una versión como final y que cuando uno ya consigue las locaciones, hay que hacer la última corrección, digamos, ya que sea la corrección realmente ya ajustada a las locaciones que uno ha conseguido, ¿no? Bien, esto, digamos, entonces son los pasos hasta llegar a una primera versión de guión, ¿no? En el curso que estamos ahorita haciendo, que es muy cortito, entonces podemos saltar de frente de idea a tratamiento y a primera versión de guión. No creo que sea necesario pasar por una escaleta, porque es un corto, nada más, ¿no? Como les digo, esto de la escaleta es que es un tratamiento escaleteado, por decirlo de alguna manera, dejémoslo para más digamos, para historias más largas en realidad, ¿no? Bien, ¿qué otras palabras es necesario también de repente conocer, aparte de esto que hemos dicho acá, lo del story? La sinopsis, ¿no? Ya la mencioné, pero igual la escribo acá, ¿no? Hay sinopsis, hay también sinopsis argumental, ¿no? Hay también la palabra argumento, ¿no? Todo esto está asociado al cine en general. De repente, para los que han llevado ya cursos antes, de repente lo han visto de otras maneras, ¿no? Como les digo, la sinopsis para mí es algo que es ya uno después que ha escrito el tratamiento, uno después que ya sabe qué es lo que pasa de principio a fin en la película, se hace una buena sinopsis de una página de repente o de media página, ¿no? Para un corto puede ser una sinopsis más cortita, ¿no? Pero para un largo se suele hacer una sinopsis de una cara, ¿no? En la que contenga, digamos, el resumen, ¿no? Digamos, de todo lo que pasa en esta película, de principio a fin, ¿no? Entonces esa sinopsis la harán de repente después, ¿no? Si un día de repente quieren, por ejemplo, pedir una ayuda para hacer su corto, quieren buscar un financiamiento, quieren presentarla a algún tipo de auspicio, estas cosas, ahí es donde hay que tener una buena sinopsis, porque la gente no suele leer los guiones, lamentablemente, cuando uno va a pedir dinero por aquí y por allá. Entonces hay que tener otro tipo de documentos, ¿no? Para presentar tu proyecto, ¿no? La sinopsis argumental es otra cosa. La sinopsis argumental es un poco más larga, ¿no? Suele ser, por ejemplo, en el caso de un largometraje puede ser de 4 o 5 páginas, ¿no? Uno de alguna manera como que resume, ¿no? Los momentos más importantes de esta película, ¿no?
En el caso de un corto, no hay necesidad de hacer una sinopsis argumental, ¿no? En el caso de un corto, en realidad tú no pasas de frente de la idea al tratamiento, ¿no? Y de frente ya pasas a tu primera versión de guión, ¿no? Y a veces la gente habla de argumento, ¿no? Que es como decir, más o menos de qué trata esta historia, ¿no? No es lo mismo que un tratamiento es mucho más detallado que un argumento. Un tratamiento es los detalles mínimos, ¿no? O sea, de una persona mira para allá, agarra con la mano una cosa, ¿no? Abre la ventana, no mira tal cosa, o sea, es con grandes detalles, básicamente, ¿no? El tema del tratamiento. ¿Mm? Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo, ¿no? Porque creo que la mejor manera de saber cómo se pasa un tratamiento a un guión es ver un ejemplo. Pero antes de pasar a este ejemplo, también quería mencionar otro documento que no necesariamente es un documento que tiene que ver con la escritura del guión, pero que para mí es sumamente importante y que lo tiene que tener presente. Es una carta de intención. ¿Qué es esto de la carta de intención? La carta de intención es explicar por qué uno quiere desarrollar esta película, sea una película muy cortita o una película larga, ¿no? Si ustedes no saben por qué quieren hacer este corto, nadie más lo va a saber, ¿no? Es importante que lo tengan bien en cuenta. Entonces, eso de no sé por qué he escrito esto, no puede ser que no sé, tienen que saberlo, ¿no? De repente, es que ahí vienen también cosas, ¿no? Que la gente se le ocurre a veces las ideas de muy diferente manera, ¿no? ¿De dónde pueden partir las ideas, ¿no? De cosas que uno le han pasado, de cosas que le han pasado a otras personas y que uno de alguna manera las ha recibido porque alguien se las ha contado o porque uno las ha imaginado de otra manera, por las noticias, por una foto que uno vio, un cuadro que uno vio, en fin, o sea, se puede disparar de muchas maneras, ¿no? Las historias, ¿no? También se disparan las historias por temas, ¿no? Hay gente que de repente se lleva mejor con pensar primero en un tema, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un corto acerca del racismo que hay en Perú, ¿no? Pero no tienen claro cuáles van a ser los personajes ni nada, pero que sí tienen claro el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces hay que buscar un personaje, hay que buscar un conflicto para ese personaje, y a través del cual nosotros vamos a ver ese tema en cuestión que ustedes están pensando. ¿Mm? Entonces, eso ya depende. Hay gente que va más hacia del tema, pasa más a los personajes, hay gente que tiene los personajes y luego se da cuenta, recién después de desarrollar los personajes, ah, mira, claro, yo estoy hablando acerca del machismo, ¿no? Por decir una palabra, ¿no? Que no se dan cuenta hasta que no lo han desarrollado un poquito. Es bien importante, porque si ustedes no lo saben, entonces de repente no van a tener muchas ganas de hacerlo luego, ¿no? Como les dije, este es un largo camino, ¿no? O sea, es agotador el cine en realidad, ¿no? Porque no solamente es escribir el guión, es luego buscar el financiamiento, es hacer casting, es luego buscar al equipo, bueno, dinero en el camino, todo esto, ¿no? Entonces, llegar al final de toda la etapa, ¿no? De una película, termina uno realmente agotado, ¿no? Termina realmente uno agotado porque son muchas cosas las que hay que hacer y cada una de las etapas son muy difíciles en realidad. Entonces, por eso es que es tan importante la intención, porque si uno no tiene muchas ganas de hacer algo, no lo van a hacer. Se van a quedar con el proyecto a la mitad porque si ya no puedo más, ya me aburrí, ya no quiero saber nada de esto. Eso pasa mucho. Hay muchos proyectos abandonados en el camino, ¿no? Porque es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo y de repente no tienen la paciencia. Entonces hay que verle en un primer momento, ¿quiero realmente contar esta historia? Ahora, puede darse el caso de repente que alguno está acá y que de repente no es que tenga muchas ganas de repente hacer un corto, pero quiere saber más o menos cómo se escribe, de repente no es así una cosa tan seria, ¿no? Para su vida. Entonces, bueno, traten igual de pensar en algo que a ustedes les interese, temas que a ustedes les toquen, que les emocionen, que quieran de alguna manera, que quieran transmitir ustedes algo, lo que sea, ¿no? Lo mejor, digamos, para contar, digamos, siempre está en un mundo personal, ¿no? En un mundo de las ideas, que a ustedes les importa más, ¿no? De las situaciones que a ustedes les importa más, los temas que a ustedes les toque más, ¿no? Entonces, si hay algo que les indigna, hay algo que les molesta, ¿no? Todos esos son temas importantes, ¿no? Para poder hacer películas, ¿no? En este caso. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo de tratamiento y guión, ¿no? Con una película que de repente algunos de ustedes han visto, es una película que tiene muchísimos años, una película que se llama Los 400 Golpes, ¿no? Que es de François Truffaut. Esta película, para los que no lo conozcan, bueno, es una película importantísima en la historia del cine, es la primera película de la nueva ola francesa, es la que abre el cine moderno, es una película que a partir de acá, digamos, hay un antes y un después en la historia del cine, ¿no? En la película que cuenta es la historia de un niño, ¿no?
que es la historia inspirada en la propia vida de Truffaut. Estamos hablando de la nueva ola francesa, es la que inaugura también conceptos distintos, ¿no? Con el concepto de autor, ¿no? El contar situaciones personales en las películas, ¿no? Entonces, bueno, por eso la pongo, justamente porque es el momento en el cual de pronto se empieza un cine en el cual uno puede contar mini cosas, por decirlo, ¿no? Cosas que a uno le pasan en la vida, cosas pequeñitas, ¿no? Y que de repente eso se puede convertir en una película. ¿Mm? Entonces, bueno, este tratamiento que les voy a poner es justamente una situación en un colegio, ¿no? Abre la película digamos, en un colegio con unos chiquitos, pues no sé, como de 12, 13 años más o menos, ¿no? Son como preadolescentes todos. Y es toda la secuencia inicial, vamos a poner estas palabras acá, es la secuencia inicial que a su vez comprende varias escenas. O sea, hay una diferencia entre secuencia y escena, ¿no? La secuencia es como una unidad de tiempo, es como una mini película dentro de la gran película. ¿Mm? Entonces van a ver, es como la secuencia colegio, pero dentro de la secuencia colegio hay una escena en el aula del colegio y hay una escena en el patio del colegio. Luego volvemos también al aula, patio, entonces como que patio y aula, pero todo eso en sí es una gran secuencia, es una gran unidad de tiempo, ¿no? Que es como una pequeña peliculita, ¿no? Dentro de la gran película. Entonces, digamos, dentro de lo que son las unidades, digamos, una película, uno tiene la película, las secuencias, las escenas, y dentro de las escenas están los planos, ¿no? Que eso ya como unidad más chiquita. Dentro de los planos están las tomas de cada plano, ¿no? Pero que eso ya son temas más técnicos. Ahorita lo que importa es que ustedes sepan la diferencia entre secuencia y escena. ¿Mm? Entonces vamos a ver la secuencia inicial de los 400 golpes. Vamos a leer, acá yo les voy a compartir este documento, vamos a ver si me permite compartir esto sin problemas. Un poco para que vean cuál es el lenguaje de tratamiento, ¿no? Para que vean que es tiempo presente, es un lenguaje muy sencillo, no es un lenguaje literario, ¿no? Y básicamente lo que se describe es acciones, imágenes y sonidos, ¿no? Lo que se ve y lo que se escucha. Tratamiento, primera secuencia, los 400 golpes de François Truffaut. ¿Mm? Los créditos iniciales van acompañados de imágenes de París, donde siempre se puede distinguir la Torre Eiffel. Avanzamos por distintas calles y avenidas como si estuviéramos dentro de un auto. París, años 50. Aula de clase. Niños adolescentes de 12, 13 se distraen con un calendario donde sale una chica vamp en vez de estar haciendo su prueba. Se lo van pasando sin que el profesor se dé cuenta, hasta que el calendario llega a la carpeta de un niño donde se detiene el recorrido. Este niño es Antoine Duanel. Antoine garabatea la foto de la chica y el profesor se da cuenta de que está haciendo algo a escondidas. Le pide que le entregue el motivo de la distracción y lo castiga, mandándolo al rincón del aula. Les da a los chicos un minuto más para terminar su tarea. Los niños se quejan, el profesor los calla y, finalmente, les da solo 3 segundos para que entreguen la prueba que están haciendo. Les dice a algunos alumnos que la recojan y los manda al recreo. Cuando Antoine sale de su rincón, el profesor lo detiene y le dice que el recreo es una recompensa por portarse bien, con lo cual lo obliga a regresar a su rincón. Antoine es el único que se queda en el aula. En el patio del colegio, los chicos juegan como cualquier chico de su edad, empujándose y fastidiándose. Los profesores comentan lo maleducados que son todos. Mientras en el aula, Antoine escribe en la pared algo que recuerda que ahí estuvo él castigado. En el patio hay una pelea y el profesor tiene que separar a los chicos. Es el fin del recreo. Los chicos vuelven al aula de clase. Algunos van al rincón donde está castigado Antoine y ven que ha escrito algo en la pared. Lo consideran muy divertido. El profesor descubre lo que ha hecho Antoine y se molesta. Lo humilla delante de todos y lo manda de vuelta a su asiento. Los pone a todos a trabajar. Introduce el tema de la liebre. Pero antes de empezar, manda a Antoine a traer algo para limpiar la pared que ensuciaba. El niño deja el aula y el profesor empieza a dictar el poema de la liebre mientras lo escribe también en la pizarra. Todos empiezan a copiar en sus cuadernos. Uno de los niños está en problemas con la tinta, mancha una página, la tiene que arrancar, sigue copiando, mancha otra, la tiene que arrancar, sigue copiando, vuelve a manchar y se da cuenta de que se está quedando sin páginas en el cuaderno, sorprendido. Antoine vuelve al aula con un recipiente con agua y una esponja para limpiar la pared. Al pasar por detrás del profesor, que está de espaldas a los alumnos, le hace orejas de burro y todos se ríen. El profesor se molesta por el alboroto. Antoine se pone a limpiar en el rincón, el profesor sigue dictando y en el poema hay un momento romántico, con lo cual los chicos empiezan a jugar a que se abrazan a ellos mismos para que por atrás parezca que se están abrazando y besando con alguien, haciendo sonidos graciosos como para animar más el juego. El profesor voltea a ver qué está pasando y les llama la atención. Luego sigue escribiendo y dictando y el momento romántico del poema continúa, con lo cual alguien incluso silba como cuando pasa una chica guapa por la calle.
el profesor se molesta muchísimo y pierde los papeles, quejándose de que son una clase y unos alumnos terribles. Bien. Esto es un lenguaje, como ven, muy sencillo, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo, es un tiempo presente, tercera persona, ¿no? Como ven, he separado, bueno, acá está separado esto, ¿no? O sea, el aula de clase es un párrafo, ¿no? El patio es otro párrafo, el aula es otro párrafo, el patio es otro párrafo, el aula es otro párrafo. Entonces es una escena, otra escena, otra escena, otra escena, otra escena, dentro de la gran secuencia que es la secuencia inicial de, digamos, la presentación, ¿no? De la película, ¿no? Como ven, no hay tampoco grandes detalles, ¿no? De ropa o cosas así, hay cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, de repente, no sé, se presenta de repente Antoine Duanel, ¿no? Porque él es el personaje principal de esta película, ¿no? Que sale su nombre al menos ahí, ¿no? Ya luego, cuando uno escribe el guión, de repente pueden salir más detalles. Y normalmente para los personajes uno hace un documento aparte, ¿no? En el cual uno ya describe al personaje, lo caracteriza, no hay necesidad de poner toda esta gran larga descripción, digamos, en los tratamientos, en primer lugar, ¿no? Entonces, como ven, no es literatura, ¿no? Es una descripción de eso, de acciones, imágenes, sonidos. Eso es, no hay diálogos, el profesor habla acerca de tal cosa, los chicos dicen tal cosa, ¿no? Pero no se abre comillas para mostrar qué es lo que están hablando estas personas. Esto es un tratamiento de una primera secuencia de un largometraje, pero bueno, es lo mismo, o sea, da igual que sea un corto, un largo, o sea, es el mismo tipo de lenguaje. Nosotros vamos a ver en el curso, espero que nos dé el tiempo para ver de repente, porque quiero que vean de repente algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, alguien, por ejemplo, como Almodóvar, ¿no? Escribe con todos los detalles, así se le ocurre, pero así hasta la marca del reloj, el sofá, el color, ¿no? Pero claro, porque él es así, o sea, él tiene una imagen, él tiene una imaginación desbordada, muy exacta y muy precisa de lo que quiere exactamente ver, ¿no? Como les digo, hasta con la marca de los artefactos que salen en su película, ¿no? Entonces, claro, le hace la vida facilísima al director de arte, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No toda la gente tiene que tener esa imaginación, esas son algunas personas que escriben de esa manera, ¿no? Por ejemplo, también hay diferencia de escritura por cultura, ¿no? Por ejemplo, la gente que escribe en inglés escribe con la palabra más exacta, ¿no? Cualquier guión americano, por ejemplo, o inglés, son como con oraciones muy cortas, ¿no? No se explayan mucho, ¿no? Pero es muy preciso, ¿no? Todo lo que digamos, describen, ¿no? Mientras que los guiones que son latinoamericanos o españoles, digamos, hay como, es más florido todo. ¿Por qué? Porque de repente somos así, nos expresamos de esta manera también, ¿no? No somos iguales, digamos, a los nórdicos, ¿no? Entonces eso tiene que ver con cultura, tiene que ver también con cada persona. Hay gente que de repente es como que digamos, que habla más y le gusta conversar más, ¿no? De repente le sale, digamos, algo un poco más largo, ¿no? Entonces, no existe un lenguaje exacto para los guiones, pero tienen que cumplir estas reglas, ¿no? Tercera persona, ¿no? Tiempo presente, ¿no? Separar cada uno de los párrafos, que cada párrafo pertenece a una locación, ¿no? Y tratar de no hacer descripciones metafóricas, ¿no? Digamos, ni, por ejemplo, ideas, ¿no? Porque si uno pone, por ejemplo, ideas acerca del mundo, ya, pero ¿cómo vas a contar audiovisualmente esa idea? Uno puede contar ideas acerca del mundo, pero ya tiene uno que ver la manera de hacerlo audiovisualmente, ¿no? No diciendo tú la idea, ya, pero ¿cómo, qué va a pasar para que nosotros podamos entender esa idea? Entonces vamos ahora a compartir el guión, ¿no? Para en qué se convierte este tratamiento, ¿no? Sería interesante que colaboren para poder leer esto mejor, ¿no? Porque claro, yo puedo leer la columna de acción, esto se llama en guión la columna de acción, ¿no? Este es el encabezado de escena, ¿no? Estas partes negritas de acá, ¿no? Que están en mayúsculas, ¿no? Que es donde se ve dónde se da la acción, si es exterior, interior, bueno, eso lo vamos a ver luego, no si es día, noche, etcétera, ¿no? Pero claro, hay personajes ya que hablan acá, porque este es el guión, ¿no? Entonces sería interesante que haya alguien que haga de profesor, alguien que haga de un niño uno, niño dos, etcétera. Bien, entonces yo soy la columna de acción, ¿no? Yo leo todas las acciones y bueno, cada cual con su personaje leerá en el momento que le toque leer, ¿no? Entonces, bueno, presten atención a cómo está escrito esto, como verán, es el mismo lenguaje de tratamiento, pero ya hay otros detalles, ¿no? Que luego ya vamos a explicar, ¿no? Bien, vamos a ver, acá dice calles de París, exterior día. Los créditos iniciales van acompañados de imágenes de París, donde siempre se puede distinguir la Torre Eiffel. Avanzamos por distintas calles y avenidas como si estuviéramos dentro de un auto.
La música que acompaña los créditos iniciales deberá ser entre dramática y lúdica, ya que así será el espíritu de toda la película. Colegio, aula de clase, interior 10. París, años 50. Niños adolescentes de 12-13 se distraen con un calendario donde sale la foto de una chica vamp en vez de estar haciendo su prueba. Uno de ellos es quien empieza con el recorrido de la foto, a la que saca del cajón de su carpeta. Se la van pasando de mano en mano sin que el profesor se dé cuenta, hasta que la foto llega a la carpeta de un niño donde se detiene el recorrido. Este niño es Antoine Doinel. Es un niño de pelo y ojos castaños, de mirada viva. Antoine garabatea la foto de la chica. El profesor, un tipo de aspecto algo ridículo, despeinado y evidentemente cansado de enseñar, se da cuenta de que Antoine está haciendo algo a escondidas. Manel, deme usted lo que tiene ahí. Antoine se levanta de su asiento y lleva la foto donde el profesor, quien la ve y se la queda. Ah, qué bonito. Al rincón. Antoine, que al parecer sabe muy bien a dónde hay que ir cuando se es castigado, se va al rincón del aula, en la parte delantera, detrás de un pizarrón. El profesor mira la foto de la chica y luego se levanta. Les queda 1 minuto. Los niños se quejan. Silencio. Recogeré los trabajos en 30 segundos. Los niños se vuelven a quejar. Silencio, silencio. El profesor se pasea por el aula y mira su reloj. Los jefes de fila que se preparen. Contaré hasta 3. 1, 2, 3. Recojan. Los niños jefes de fila se levantan y empiezan a recoger las pruebas. Uno de los niños, René, aquel que se sienta con Antoine, no quiere entregarle su prueba al jefe de fila, niño 1. René es un niño rubio bien vestido, con rostro de pícaro y serio. Recoge atrás. Anda, dámela. Aún no estoy. ¿Qué ocurre? No quiere dar su hoja, señor. No hago excepciones. Soplón. Los niños jefes de fila entregan las pruebas al profesor. ¿Entregaron todos? Pueden salir. Todos los niños se levantan rapidísimo para salir al recreo. Cuando Antoine sale de su rincón, el profesor lo detiene. Alto. Usted no, jovencito. El recreo no es un derecho, sino una recompensa. El profesor sale después de los niños tirando la puerta y Antoine es el único que se queda en el aula. Se dirige nuevamente al rincón, ofuscado. Colegio, patio, exterior día. Los niños juegan como cualquier niño de esa edad, empujándose con tosquedad, pegándose y fastidiándose. A estos chicos no hay modo de pararlos. Son unos estúpidos maleducados. Anda, sácale un ojo. Te voy a romper las narices. Colegio, aula, interior día. Antoine escribe en la pared. Escuchamos su voz en over mientras escribe estas líneas. Aquí sufrió el pobre Antoine Doinel, castigo injusto de un profesor cruel. Colegio, patio, exterior día. Los niños siguen jugando con tosquedad. Por culpa de una vamp dibujada en un papel, ojo por ojo, diente por diente. A ver, esos campeones. Parece que necesitan un árbitro. Vamos, pueden entrenar 3 días dejando el recreo. El profesor separa a los chicos que están peleando. 3 días en paz. Les vendrá muy bien. Vamos, vamos, vamos. Colegio, aula, interior día. Los niños entran al aula agitados. René corre hacia el rincón donde está Antoine, abriéndose paso. ¡Aparta! Pero algunos otros niños también van al rincón donde está castigado Antoine y ven que ha escrito algo en la pared. Antoine le da un empujón al niño 1, el jefe de fila, pero ya es demasiado tarde. Chicos, miren, qué divertido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que es tan divertido? Los niños se van corriendo del rincón. Siéntense. El profesor, molesto, se dirige hacia el rincón y descubre lo que ha hecho Antoine. Aparece con él desde detrás del pizarrón, agarrándolo de la ropa como si fuera un muñeco y empujándolo delante de todos. ¡Bravo! Tenemos un nuevo juvenal en la clase, pero es incapaz de distinguir un alejandrino de un endecasílabo. Doinel va a conjugarlo para mañana. Vuelva a su asiento y anóteselo. En todos los tiempos del indicativo, condicional y del subjuntivo. Los demás, prepare que el cuaderno de poesía.
Antoine regresa a su carpeta, mientras todos los chicos sacan sus cuadernos. Ofendo a los muros de la clase que agravian a la prosodia francesa. Francesa, la liebre. El profesor se dirige hacia la pizarra como para empezar a escribir, pero antes voltea y le habla a Antoine. Duanel, vaya a la portería y consiga algo para borrar sus tonterías. O lo tendrá que borrar con la lengua. El profesor se gira mirando hacia la pizarra y escribe la liebre, de espaldas a los alumnos. Se escucha un ruido. Richard, ¿quién le autorizó a cambiarse de sitio? Antoine sale del aula de mala gana. Un niño, dos, está en problemas con la tinta. Mancha una página, la tiene que arrancar, sigue escribiendo, mancha otra, la tiene que arrancar, sigue escribiendo, vuelve a manchar, mientras el profesor dicta el poema. Los matorrales arden de flores rojizas. El profesor sigue dictando y escribiendo. De vez en cuando mira a la clase para controlar a los alumnos. Cuando ya las negras puntas de mis largas orejas asoman por encima, que las espigas aún verdes a las que yo mordisqueaba, sus tallos jugueteando en sus redes, un día que cansado dormitaba en mi lecho. Mientras el profesor dicta el poema, el niño 2 sigue manchando sus páginas y arrancándolas, hasta finalmente darse cuenta de que ya casi no tiene cuaderno. Antoine vuelve al aula con un recipiente con agua y un trapo para limpiar la pared. Confiado, Margarita apareció a mi lado. Al pasar por detrás del profesor, que está de espaldas a los alumnos, Antoine le hace orejas de burro y todos se ríen. El profesor se molesta por el alboroto. Antoine desaparece detrás del pizarrón. Correcto, Simono. Un niño, Simonot, se levanta atrás. No hice nada, señor. Naturalmente, siempre es otro. Antoine se pone a limpiar en el rincón, mientras el profesor sigue dictando el poema. Cierto es que me amaba de verdad, la gentil señorita. Al escuchar esto, los chicos juegan a que se abrazan a ellos mismos, para que por detrás parezca que se están abrazando y besando con alguien, haciendo sonidos graciosos como para animar más el juego. El profesor voltea a ver qué está pasando y decide dictar un rato sin escribir. Qué gracia y ternura, cómo me acariciaba en su regazo. El profesor vuelve a ponerse de espaldas a los alumnos y sigue escribiendo. Y cómo me besaba. Los chicos vuelven a hacer el juego del abrazo haciendo más bulla aún. Alguien incluso silba como cuando pasa una chica guapa por la calle. El profesor voltea muy molesto, pierde los papeles. ¿Quién es el tonto que ha silbado? Les prevengo, si el culpable no confiesa, los castigaré a todos. ¿De acuerdo, Simonot? Le juro, señor, no fui yo, señor. Son unos cobardes. ¿Qué curso, qué clase? Sí, he conocido cretinos, pero por lo menos eran discretos, se escondían, estaban callados. Antoine ha ensuciado aún más la pared al tratar de limpiarla. ¿Y usted? ¿Cree haberlo borrado? Usted ha ensuciado más, amiguito. Vaya a su sitio a copiar. Luego busque una citación, sus padres pagarán. Antoine se va a sentar. El profesor sigue gritando, muy molesto. Bonita Francia dentro de 10 años. El profesor bota al suelo, furioso, unas hojas que tiene en su mesa. Bueno, ese es el fin de la secuencia. Bien, como ven, hay una diferencia enorme, ¿no? Digamos, de lo que es el tratamiento, lo que digamos son unos primeros apuntes, a cuando ya de pronto esto cobra vida con los personajes hablando, ¿no? Y de pronto con más detalle, ¿no? Porque acá, sobre todo, me imagino que lo que les ha llamado la atención es, claro, por ejemplo, por qué se escriben los personajes con mayúsculas, qué cosa es un off, qué cosa es un over, ¿no? Al momento del que hablan los personajes a veces. Estos encabezados, ¿no? Exactamente cómo va esto del encabezado, ¿no? Entonces, no sé si de repente alguno tiene alguna pregunta. Ya, sí, tenía la duda con respecto al tratamiento. El tratamiento que hemos visto antes del guión, veo que son como que las descripciones de cada escena ya en el guión en sí. Si por A o B nosotros tuviéramos que corregir algo en particular, ¿corregiríamos en el guión o corregiríamos en el tratamiento para después adecuar al guión? La idea es que ustedes lleguen a la primera versión de guión con
la mayoría de correcciones que ustedes pueden hacer en el camino. Por eso es que hay todas estas etapas, ¿no? Porque el tratamiento, ustedes cuando hagan el tratamiento ahí se dan cuenta que hay cosas que no están funcionando. Como por ejemplo, una cosa que suele pasar, ¿no? Que de repente no se entiende que pasan los días. Esos son uno de los primeros problemas que hay en el cine, ¿no? Porque en la literatura no es eso. En la literatura uno, digamos, construye ese mundo, digamos, y tú puedes de pronto pasar y decir que ya es otro día, ¿no? Pero en el cine no es que tú puedes hacer entender a la gente que ya es otro día, por la mañana, por decirlo, ¿no? Porque nosotros en literatura lo escribimos, ya, pero ¿qué cosa vamos a ver nosotros en la película para nosotros entender esto? Entonces, esa es una de las primeras cosas que, por ejemplo, uno, al momento de leer un tratamiento, dice, claro, es como que todo es de día. Yo quería que acá pasara un día para el otro, pero todo es de día. Entonces la gente puede no entender que han pasado un día. Para nosotros entender que ha pasado un día, tenemos que ver que se hace de noche, que alguien se va a dormir, que de pronto amanece. Esas son las transiciones de tiempo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que en la literatura no es necesario, pero en el cine sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es algo que uno lo va a notar al momento de leerlo esto varias veces, y la idea es corregirlo sobre el tratamiento. Por supuesto, habrá cosas que uno no las va a ver en el tratamiento y habrá que corregirlas en la primera versión de guión. La idea es que cada vez que uno avanza, digamos, uno corrija, ¿no? O al revés, ¿no? Que de repente pasa todo como de noche, y uno quería que pasaran los días, ¿no? Y de repente uno no se entiende que han pasado los días, pero de repente hay gente que dice, no, pero yo he puesto que vas a tener otra ropa. La gente no entiende en el cine que porque se cambió de ropa ha pasado los días. Eso es una cosa que funciona en la mente de la persona que ha escrito, pero no en el espectador. El espectador necesita que haya algo, digamos que es de nuestro ritmo normal de vida, como amanecer, atardecer, irnos a dormir, ¿no? Para nosotros entender que están pasando los días, ¿no? Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, que en tratamiento uno puede darse cuenta que está fallando, ¿no? Que de repente esto no fluye, ¿no? De repente todo es como muy rápido, no tiene que descansar un momento de la película, de repente por más que sea una película de acción, a veces hay que descansar un poco, ¿no? Entonces, para eso está el tratamiento, justamente, porque cuando uno pone ya los encabezados de escena, ¿cuál es el problema del saltar de frente? Ya es difícil, o sea, sacar el numerito 1, 2, 3, ¿no? Además no fluye igual la imaginación cuando uno tiene que estar pensando, a ver, ¿cómo era exterior con referencia interior? O sea, cuando uno tiene que detenerse a pensar esas cosas, no es lo mismo cuando uno simplemente escribe. El tratamiento uno escribe, ¿no? Sin detenerte, por decirlo. Acá ya es otra cosa, esta es una estructura que ya hace que uno se tenga que detener, pensar exactamente en la escena, entonces se te va, ¿no? Digamos, de repente todo eso que uno estaba viendo en la película. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Estoy tratando de explicar un poco para que entienda la necesidad, ¿no? Digamos, de hacer este tratamiento, digamos, antes, porque esto sobre todo va para los chicos que son más jóvenes y que están con facultades de comunicaciones, ¿no? Muchas veces, lo sé, no les están enseñando lo que es un tratamiento, o sea, saltan de frente, le dicen, tráeme una sinopsis, ¿no? Y ya les he dicho que no deberían de decir esa palabra sinopsis porque en realidad no traen los chicos una sinopsis, lo que traen es una idea, ¿no? Y de frente le dicen, hagan su guión, ¿no? Entonces están perdiendo esta etapa en la cual de repente uno es más libre de escribir. La cabeza funciona diferente cuando uno no tiene que poner numeritos, ni separaciones, ni estas cosas, ¿no? Uno simplemente escribe, lo único que tienes que pensar es que cada vez que uno cambia la ocasión, abrir un nuevo párrafo, ¿no? Digamos, ¿no? Eso sería lo único, digamos, que puede detenerte un poquito mientras escribes, ¿no? Entonces esto es bien importante también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas ayudas de cine que se piden con tratamiento. No necesariamente uno tiene que mostrar un guión, uno puede pedir, por ejemplo, la ayuda de desarrollo de la DAFO, que la DAFO es la parte del cine, del área de cine del Ministerio de Cultura. Uno puede pedir una ayuda de desarrollo de guión, o sea, una ayuda de desarrollo de largometraje, por decirlo, con un tratamiento. No necesariamente tienes que escribir el guión entero, ¿no? Entonces, este tratamiento es un documento muy importante en el cine, ¿no? Que a veces acá no se le está tomando mucha importancia, ¿no? Se piensa que uno puede saltarse, pero por algo es que existe, ¿no? Es que es bien importante, o sea, esto hasta que ustedes no lo escriban, no se van a dar cuenta que el relato es importante, porque es un primer momento en el cual todavía está creciendo la historia en la cabeza, ¿no? Entonces, ya llevarla a esta estructura, porque ya cuando uno llega al guión es porque uno ya tiene muy estructurado todo, y uno de repente no lo tiene muy estructurado al inicio, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Para poder estructurar mejor la historia cuando uno la lleva a guión y tratar de que llegue una primera versión, digamos, fluya, ¿no? Luego va a haber que corregir, por supuesto, ¿no? Pero aunque sea que llegue una primera versión que no sea
que no hay tantos problemas, digamos, por solucionar ahora, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito, sí, acá Fiorella también tiene una pregunta. Sí, disculpe, quería saber la diferencia entre off y over. Sí. Ahora yo voy a ir un poco uno por uno para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, lo primero que quería era también hablarles de la letra, ¿no? Porque de repente, para los que nunca habían visto un guión en su vida, de repente se preguntarán por qué es esta letra y si se puede escribir en otra letra. No se puede escribir en otra letra. Los guiones, porque son aspectos formales importantes, se escriben con esta letra, que es una letra que es la Courier New número 12, ¿no? Que eso la pueden encontrar en su archivo de letras, ¿no? ¿Por qué se escribe con esa letra? Porque los guiones cuando, digamos, empezaron recién a escribir, digamos, estamos hablando del final de la etapa muda, el inicio de la etapa clásica, que ya se empezó cada vez digamos, a industrializar el cine, y se hizo ya, digamos, todo más especializado también, descubrieron algo, ¿no? Que escribiendo, por supuesto, en la época máquina de escribir, ¿no? No había computadoras, que una página de guión, digamos, como esta, ¿no? Que tiene un poquito de diálogo y un poco de columna de acción, dura aproximadamente 1 minuto, ¿no? O sea, 1 minuto de página, una página de guión equivale a 1 minuto de la película. Y esto, aunque no lo crean, es bastante preciso. Claro, hay algunas páginas que son con más diálogo, esas durarán un poco menos de 1 minuto, y algunas que son con más descripción de acciones, esas de repente van a durar un poco más de 1 minuto, pero en balance, digamos, un guión de 90 páginas dura 90 minutos, serían 90 minutos de película. Esto puede subir un poquito, puede bajar un poquito, ¿no? Pero es un cálculo bastante preciso en realidad. Entonces, ¿por qué no se escribe con otra letra? Porque como se descubrió esto con la máquina de escribir, esta letra es la letra máquina de escribir, o sea, imita la máquina de escribir, ¿no? ¿Y por qué no está acá, digamos, todo derechito acá en la parte derecha, ¿no? ¿Por qué se deja así todo desordenado? Porque con la máquina de escribir se escribía así. No es que no había pues la manera de ponerlo todo derechito, no todo cuadradito como escribimos ahora, nosotros cuando hacemos un documento Word. Entonces se deja así sin justificar la parte derecha para que sea lo más parecido a como si hubiéramos escrito con una máquina de escribir. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener, digamos, ese conteo de minutos en la cabeza. Entonces, no solamente es la letra, sino es este formato con estos espacios, ¿no? Los diálogos, como verán, tienen que estar en medio, y es en medio acá, no en medio acá, no en medio acá, no, en medio acá, ¿no? Y con este formato exacto, ¿no? Que es un formato en particular, ¿no? O sea, es como que están también un poco cuadraditos, como unos pequeños rectangulitos, ¿no? Entonces, tiene que ser con esa cantidad de espacio para poder aplicar, digamos, esta idea de 1 minuto por página también, ¿no? Entonces, esto es muy diferente al teatro, ¿no? Muy diferente, ¿no? Esto es un formato específico para la escritura de guión, ¿no? Esto sería a nivel de letra, ¿no? Y de cómo se ve, ¿no? Digamos, esta estructura, digamos, visual, ¿no? Que tenemos de los guiones. Vayamos ahora al tema de los encabezados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, acá el primer encabezado esto de acá, por ejemplo, que es como una introducción. Algunas películas tienen esto y otras no, ¿no? Desde el caso de esta película, que abre la era moderna del cine, como le dije, es una película en la cual nosotros vemos imágenes con los créditos. No todas las películas tienen imágenes con créditos. A veces hay películas que tienen sobre negro o sobre un otro color los créditos y luego empiezan las imágenes, ¿no? Entonces, cuando es así, cuando uno se imagina que los créditos van sobre la imagen, hay que ponerlo en el guión, ¿no? Si uno no lo tiene claro, pues entonces uno empieza a escribir su película y no importa lo de los créditos, ¿no? Pero en este caso es así, es con créditos sobre imágenes, ¿no? Ahora, vamos a ir, por ejemplo, con este ejemplo acá, ¿no? Colegio, aula y clase interior día. Siempre se pone así, se pone primero la locación grande y luego la locación más pequeña dentro de la grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el colegio, siempre hay que ponerlo al inicio porque estamos en el colegio, pero acá es aula. Luego nos hemos pasado en otra escena a lo que es colegio patio y luego colegio aula. ¿Mm? Entonces, primero va la locación grande, luego la más pequeña dentro de la grande. Siempre hay que repetirlo. ¿Por qué esto hay que tenerlo como muy clarito? Porque todo esto luego se desglosa para la gente de producción. O sea, esto es un documento que no es un documento de literatura que se va a publicar, ¿no? Este es un documento que es como la Biblia para todas las personas que están en un rodaje. Entonces, el de producción leerá una información, los actores, bueno, tienen que leer lo que tienen que hacer, básicamente, ¿no? Los diálogos y todas las acciones que se les está ahí, digamos, sugiriendo para que ellos también, digamos, pongan de su parte, ¿no? El de sonido va a haber, bueno, ahora justo vamos a hablar del on y el off, ¿no?
el director de fotografía va a ver otra parte. Entonces, cada persona en su especialidad va a ver lo que necesita ver en ese guión. Y se escribe para que todas estas personas que conforman el equipo de un rodaje puedan leer lo que a ellos, digamos, les toca directamente en su área, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá esto siempre hay que ponerlo así porque, claro, los de producción saben que tienen que tener un patio y un aula para el colegio. Por ejemplo, lo que hemos visto nosotros hoy, bueno, todavía no lo han visto, ¿no? Pero lo que van a ver, perdón, lo que les voy a poner luego el pedazo de la película, podrían ser distintas locaciones en realidad. No necesariamente el aula que vemos ahí, digamos, está en el mismo colegio que el patio. Podría ser que al final vayas a dos locaciones. Lo mismo pasa con las casas. Las casas en las películas son un Frankenstein completo, ¿no? De repente nosotros pensamos que estamos en la misma casa, ¿no? De repente la cocina se hace en otro lado y el dormitorio se hace en otra parte, ¿no? Entonces, y eso nosotros no lo creemos, ¿no? Se construye un mundo verosímil y nosotros no lo creemos que pertenece todo a una sola locación, pero a veces no, porque a veces en rodaje no se encontró la casa ideal con toda la locación que uno necesitaba. Entonces, por eso es tan importante esto, ¿no? Porque se sepa que hay que conseguir esto y esto dentro de esta locación más grande, ¿no? ¿Qué más? Se pone en mayúsculas normalmente, bueno, si quieren en negritas, a veces la gente no lo pone en negritas, pero lo subraya para que quede clarísimo, ¿no? Esta es una escena, esta es la otra escena, esta es la otra escena. Importante también la numeración, ¿no? 2, 3, 4. Muchas veces cuando están aprendiendo los chicos recién a escribir en las facultades de comunicación, les enseñan, por ejemplo, poner 2A, 3B, 3C, ¿no? Porque de repente es como de repente en una misma locación, como pequeños espacios, ¿no? Yo no sugiero poner eso de las letras porque es muy confuso. Simplemente cuando cambian de locación o cuando cambian de situación en una locación, porque por ejemplo, imagínense que están en el patio y uno de los niños acá de pronto se acuerda, ¿no? De cuando era chiquito y estaba en ese patio y cuando tiene 5 años, ¿no? Entonces de pronto abrimos a una escena en la cual es el recuerdo de ese niño en el pasado, ¿no? Y describimos, no sé, pues que el niño que se llama Antoine, ¿no? Lo vemos de pronto, pones entre paréntesis 5 años, ¿no? Entonces es un recuerdo que aparece en la mitad del patio del recreo de este niño que tiene 3, ¿no? Entonces, estamos en la misma locación, pero es otra escena. ¿Por qué? Porque es otra situación, es otra época, va a haber que poner luces distintas, vestir diferente a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, se abren nuevas escenas cuando es una locación distinta o es una situación distinta dentro de la misma locación. Que va a haber que parar el rodaje, básicamente. ¿Se entiende esto? ¿No? Que es un concepto que es importante, ¿no? No es diferente locación, sino diferente situación que puede ser en la misma locación. Bien, esto de acá, importantísimo, esto de exterior e interior, ¿no? Claro, esto quiere decir se pone así en diminutivo, ¿no? Pero es exterior, ¿no? Y el int quiere decir interior, pero también podría haber voy ahorita parar esto para poder escribirlo. También podría ser así, ¿no? Podría ser ext con referencia interior. O podría ser interior con referencia exterior. Esa es otra posibilidad también. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Un exterior básicamente es que estamos en un exterior, un parque, la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Un interior es que estamos bajo techo, ¿no? Pero cuando estamos en un exterior con referencia interior, ¿qué cosa es? Esto es que, por ejemplo, estamos, no sé, en un jardín, ¿no? El jardín de una casa, y que vamos a ver que este personaje que está en el jardín habla con otro que está en la cocina. Por ejemplo, ¿no? Y que está dentro de una cocina, en el jardín, pero vamos a ver desde el jardín a esa persona que está conversando en la ventana. Por eso es referencia interior, es porque nuestra cámara principal está en el exterior, pero hay que ver también el interior. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí vienen los problemas en los rodajes. Cuando alguien de repente no puso esa referencia interior, ¿no? Para que vean qué complejo es este tema técnico, ¿no? Esto quiere decir que la persona que está haciendo la dirección de fotografía de la película, el director de fotografía, ya saben que es el que ilumina, ¿no? Que puede ser también el operador de cámara, o no necesariamente. Acá en Perú casi siempre son la misma persona por un tema de presupuesto, ¿no? Esa persona va a tener que, bueno, tiene su luz natural, por decirlo afuera, pero va a tener que poner una luz artificial para que se le vea a la persona que está dentro, ¿no? Entonces, ese es un pedido de luces que tiene que hacer a producción. Y si él no le pusieron el referencia interior,
Entonces de repente él no va a hacer ese pedido de luces. Y el día que llegue el día del rodaje, de pronto, ¿y por qué no han traído la luz para acá? Es que nadie me dijo que había una referencia interior. Y ahí me dicen los problemas. ¿Quién tiene la culpa? Es que nadie me dijo que no sé qué. Todo se originó de repente porque alguien escribió mal el guión, ¿no? O sea, por eso es que el guión tiene que ser escrito con mucho rigor, porque de repente algún técnico se va a ver afectado y la producción de la película se va a ver afectada, entonces claro, al final siempre aparece la luz, ¿no? Pero se va a demorar más porque de repente no estaba planificado poner la luz, etcétera, etcétera, y todo porque no se puso una palabrita o dos palabras cortitas además, ¿no? Para que vean hasta qué punto a veces es bien importante tener claro cómo se va a ver esa escena, ¿no? Lo mismo pasa con interior con referencia exterior. ¿Qué cosa es un interior con referencia exterior? Por ejemplo, vas en un carro, ¿no? O sea, los carros, trenes, buses, etcétera, ¿no? Uno va en un interior, esto está con bajo techo, ¿no? Pero se va a ver la calle, ¿no? Entonces, esto es importante también establecerlo claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está en una película grande que no se hace con teléfono ni con cámaras muy pequeñas, todo tiene que estar iluminado. Entonces tiene que haber una luz artificial dentro del bus, por ejemplo, para que se vea a la gente que está en el bus. Pero tiene que ser una luz a través de la cual nosotros no solamente veamos bien a la persona del bus, sino que también se vea ese exterior, si que queremos que se vea el exterior. Entonces, también esta es una información importante para el director de fotografía. ¿Se entiende esto? Sí, entonces estas son cositas, ¿no? Son detalles, digamos, a considerar, ¿no? Por eso es que digo, ¿no? Si ustedes de frente se van a escribir esto, con estos detalles, se vuelven locos, se les va la historia, ¿no? Porque a ver cómo era exterior, interior, ¿no? O sea, esto es casi matemáticas, ¿no? Entonces, y de pronto se les va el fluir, ¿no? Digamos, de la historia que estaban escribiendo, ¿no? Voy a volver al texto para poder seguir viendo qué más puede, digamos, ejercer dudas, ¿no? Digamos, al momento de leer un guión, ¿no? Esta parte acá, bueno, acá todo es día, ¿no? Dice día, 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 porque todo se desarrolla día. Pero, ¿qué otras situaciones puede haber? Puede haber día, puede haber noche, puede haber amanecer y puede haber atardecer. No puede haber más. Esa es la única luz posible en el cine, porque estamos hablando de luz acá. Esta es una información, esto es lo que hemos hablado del exterior y el interior, y la parte final que dice día o noche o amanecer o atardecer, es una información que va directo para el director de fotografía. Entonces, no vale poner tarde, no vale poner mediodía, ni media mañana, ni las 3 de la tarde, ni las 2 p.m., eso no existe en el cine. O sea, la única luz posible es la de día, la de noche y el amanecer y el atardecer. ¿Y por qué la del amanecer y el atardecer? Porque son luces con una temperatura de color muy específica, que más no se puede falsear. O sea, un amanecer es un amanecer y el atardecer es una de las luces más espectaculares que hay de manera natural. Ni la mejor postproducción a veces te hace un atardecer como realmente es un atardecer en un día de sol bonito, un día de verano, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante especificarlo. Pero dices, no, pero yo en mi película yo quiero que se sepa que esta persona está yendo de un lado al otro, que son las 8 de la mañana y luego las 10 y luego las 12 y luego, bueno, para eso están los relojes de repente. Entonces, no es que tienen que ponerlo ustedes en el guión, sino que tienen que especificar, ¿no? El reloj de pared marca tal esto, ¿no? De repente lo ve en su reloj de muñeca o lo ve en su celular. Así es como va a pasar el tiempo, todos vamos a ver que son las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, etcétera, etcétera. No porque lo ponen en ese encabezado. En ese encabezado, el director de fotografía no le interesa la hora. Le interesa qué tipo de luz es la que va a ver. Y esas son las únicas luces posibles en el cine. Es más, siempre hay que tratar de no grabar al mediodía, porque la luz de mediodía cae así directa en la cabeza y es espantosa, ¿no? Se ve con unas sombras terribles, sobre todo en un día de verano, es terrible, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de no grabar en ese momento del día. Bien, vamos a ver el tema del on y el off, ¿no? Kalin había preguntado antes cuál es la diferencia del on y el off. Acá hay un off, por ejemplo, ¿no? Y después de pronto acá hay el over, perdón, el off y el over, ¿no? Y acá hay un over. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando dice acá off, quiere decir que aquí no se le está viendo al profesor, pero nosotros sabemos que él está ahí. Pues imaginemos que, no sé, yo estoy acá, yo soy el plano, ¿no? De la película, ¿no? Entonces ustedes me están viendo a mí, pero antes acá ha habido otro personaje, ¿no? Que ya hemos visto. Pero claro, justamente en un plano específico se le escucha a ese personaje, pero no se le ve. Eso quiere decir que el personaje está en off. Este es otro problema acá en Perú, que no hay mucho rigor con el tema del off y el over. A todos le llaman off. O sea, todo lo que sea que el personaje no está, le llaman off. Cuando se escucha un narrador, le llaman off. Cuando se escucha la voz, así el pensamiento, le llaman off. Y no es off todo. Solamente es off cuando en una escena
un personaje no lo vemos, pero está, por ejemplo, es esto, quiere decir que acá si el profesor está en off, quiere decir que no lo vemos, nunca se le ve a ese profesor. Estamos viendo a los niños jugar, eso, ¿no? Pero se le escucha nomás por ahí hablar al profesor. Lo mismo el profesor cuando está en la clase, ¿no? Que a veces se ve a los niños que están haciendo todas sus travesuras, ¿no? Y al profesor se le escucha nada más, pero no lo vemos. Eso quiere decir que está en off. Ahora, la diferencia con el over. El over es una voz de pensamiento, es una voz de narrador. Es decir, es una voz que no se graba en el rodaje, o la pueden grabar como referencia, como borrador, ¿no? Pero no es una voz que se registra en limpio en el rodaje, ¿no? Es decir, Antoine nunca abre la boca en esta primera secuencia de la película. Acá lo que dice acá, aquí sufrió el pobre Antoine Duanel Castillo, justo un profesor, él lo está pensando, él está con la boca cerrada y está mientras garabateando en la pared, ¿no? Entonces, no, es un niño que no habla, digamos, en toda esta primera parte de la película, ¿no? Está en over su voz. Entonces, todas estas películas que tienen voces de narrador, uno ve el narrador o pensamiento, es un over, no es un off. Ahora, la gente dice, pero es lo mismo. No es lo mismo, les voy a explicar por qué pensando en los técnicos también. Por ejemplo, sonidistas, acá en Perú, los sonidistas sufren mucho porque nunca les hacen esas especificaciones. A todo le ponen off. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Cuando él lee en el guión que todo esté en off, quiere decir que a pesar de que no se le ve al personaje, igual va a haber que micrarlo. Esto es un dato técnico importante. Entonces, quiere decir, por ejemplo, imagínense una situación en la cual están todos en una mesa de comedor, ¿no? Y hay como 8 personajes, ¿no? Normalmente no es que tienen 8 micros, ¿no? Pero bueno, están preparados. Mira, hay un montón de personajes. Entonces, de repente, el sonidista sería incluso tuvo que alquilar un micro para que alcance para todos estos personajes que hay en esta escena en la película. Los micra todos. Y de pronto hay un personaje que nunca habla. Y claro, y el sonista se queda, ¿por qué no habló? No, porque claro, yo pensé que iba a estar en off, es decir, que se le iba a escuchar, pero no se le iba a ver, ¿no? En algún momento. No, es su voz de pensamiento. Claro, y de pronto ahí recién él se entera que podría no haberlo micrado al personaje, si es que no iba a hablar en esa escena. ¿Se dan cuenta? Y de repente al sonista se le ha dado más trabajo, se le ha dado, digamos, se ha perdido más tiempo, porque micrar a las personas toma su tiempo, no es que pum, le pones, no, hay que micrar, hay que poner el aparatito atrás y todo. Entonces, básicamente estás haciendo trabajar más al sonidista, ¿no? Si es que no especificas estas cosas bien, ¿no? Entonces ahora los overs a veces se graban, de repente se termina la escena y se graba para que puedas evitar, ¿no? Con el borrador del over, pero luego cuando ya se termine de hacer toda la edición de la película, esa voz en over habrá que grabarla en un estudio, ya formalmente, ¿no? Que es una voz grabada en un lugar adecuado, ¿no? Para que se pueda hacer correctamente esa voz de pensamiento o de narración, ¿no? Algo que también es importante para el equipo de producción, lo de las mayúsculas en los nombres. En la columna de acción deben ir en mayúsculas los nombres. ¿Por qué? Porque para los productores, cuando están haciendo sus desgloses, los productores hacen desglose de personajes, desglose de esto, hacen desglose de todas las cosas, ¿no? Pero bueno, sobre todo ellos hacen desglose de los personajes para saber las citaciones, qué días viene quién, etcétera, etcétera. Ellos no se van a estar leyendo todo el guión cada vez que tienen que hacer este tipo de tablas, ¿no? Y este tipo de documentos. Entonces, el ponerle en mayúsculas a los personajes de ellos les facilita mucho todo. Ya, René, Antoine, no sé qué, ya pum, 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 hacen todos sus Excels y todas sus tablas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, no tienen que estar leyendo y buscando a ver dónde están los personajes, ¿no? Entonces, este es un dato que es para producción. Como ven, entonces, hay muchas personas que leen el guión, con cada cual su área, ¿no? Entonces un poco para lo que quiero que se queden, digamos, esta primera clase, es que los guiones es el documento más importante para hacer una película al momento del rodaje, ¿no? Luego que se acabe el rodaje, ese guión le sirve solamente al director, no a la directora, para que trabaje con el editor o la editora, ¿no? Entonces ahí se sienta otra vez con el guión a trabajar, pero el resto de gente puede tirar el guión a la basura, ya no le interesa en lo más mínimo el guión, ¿no? Entonces ahí acaba, ¿no? Pero el guión es como, todo el mundo en un rodaje tiene el guión. Estamos hablando del equipo de arte, el equipo de fotografía, el equipo de vestuario, todo pues, el área de dirección, todo el área de producción, y cada cual toma de ese guión lo que le corresponde para su trabajo, ¿no? Y por supuesto los actores, bueno, están por supuesto con lo que es, ellos ensayan, digamos, también con este guión, pero ellos no tienen por qué estarse preocupando mucho de toda esta cosa que yo les he estado diciendo, ¿no? Lo que les importa es su personaje y desarrollar bien su personaje, ¿no? Entonces, como ven, el guión le habla a todos en un rodaje, ¿no? Le habla, ese es algo que también no es igual en teatro, ¿no? En teatro, digamos, esta obra de teatro, son los actores los que están más, digamos, con esta obra de teatro, y no es que
haya, digamos, hayas técnicas que vayan a, digamos, a fallar mucho porque de repente alguien no escribió una palabrita exacta, ¿no? Digamos, ahí, ¿no? Entonces, este rigor es más necesario en el cine. Esto yo lo he puesto, por ejemplo, acá en cursivas, pero puede no estar en cursivas. Eso es algo que yo lo he puesto así para distinguirlo, que esta es una voz de pensamiento, ¿no? Pero no podría no estar así también. Muy bien, entonces vamos a ver en qué se convierte este tratamiento guión. Bueno, luego se convierte en una película. Para los que no conocen esta película, sería interesante que la conozcan, ¿no? Como les digo, les he puesto una película que es como importante en la historia del cine, ¿no? Sin tener que irnos tan atrás, ¿no? Porque es justamente el inicio de la etapa moderna, bueno, es la película inicial de la novela francesa. Y claro, la puse porque, claro, es la primera vez que de cosas pequeñas se empiezan a hacer largometrajes, en realidad, ¿no? Está en la historia, como les dije, Truffaut. Él cuenta su vida, ¿no? Digamos, en esta película cuenta lo que le pasó con su familia. Bueno, venía de una familia totalmente disfuncional. Es la primera vez que se habla tan abiertamente de la disfuncionalidad, incluso también de problemas de la educación en Francia, en fin. La película expone muchas cosas que antes no se habían expuesto, ¿no? Y la manera en la que lo hace, ¿no? Porque hay una naturalidad, ¿no? Que parece la vida misma, ¿no? Que uno estuviera ahí con los chiquitos, ¿no? Los chiquitos que no tenían además experiencia previa en la actuación, ¿no? Entonces, esto no se había dado antes en el cine, ¿no? O sea, de alguna manera siempre los temas eran como más grandes de repente, ¿no? Entonces, la nueva ola, digamos, apareció inspirada, ¿no? De lo que fue alguna vez en el realismo italiano, que fue una corriente que también, digamos, se valió de los hechos cotidianos, ¿no? Digamos, pero en este caso en un contexto de posguerra para contar sus historias en el cine, ¿no? Bueno, no estamos hoy en clase de historia del cine, pero lo cuento para que sepan de dónde viene esta película. Esto es un ejemplo para que ustedes sepan cómo se tienen los guiones, ¿no? Que es un tratamiento, ¿no? La próxima clase vamos a ver algún corto, para que sepan mejor además cómo deben de organizar las cosas en un corto, todo va más rápido, ¿no? Una escena introductoria puede ser de 1 minuto, no de 8 minutos como la que han visto ahorita, ¿no? Incluso menos de repente, ¿no? Un largometraje tiene un conflicto principal, pero varios subconflictos o varias subtramas, por ejemplo, ¿no? Mientras que en un corto simplemente puede haber un conflicto. O sea, un corto es un solo conflicto, ¿no? Mientras menos personajes también es mejor, ¿no? Bueno, chicos, chicas, entonces nada, espero que esto les haya servido, digamos, como una introducción, digamos, a ver toda la gente que no sabía nada, ¿no? Así, acerca del tema de guiones, y nada, piensen en su idea, ¿no? Lo principal es eso, ¿no? Pensar en qué cosas quieren desarrollar acá en este curso. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, que pasen un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Rosana. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao.